Continuando con esta lectura rápida de este capítulo, que es del tratamiento quirúrgico de la patología del aparato locomotor, corresponde al capítulo 6, página 45. Entonces tenemos que en las técnicas quirúrgicas para las lesiones de partes blandas podemos hacer suturas de heridas, y que las heridas son las soluciones de continuidad de la piel producidas por un agente externo. Habitualmente corresponden a los traumas. Se clasifican en incisas cuando son producidas por un agente cortante, contusas cuando son producidas por un agente traumático romo, inciso-contusas y penetrantes, para clasificarse en 4. La primera evaluación de las heridas debe incluir la limpieza cuidadosa y la evaluación de su profundidad, y por tanto de las estructuras situadas bajo la piel que el agente traumático pudo haber lesionado. En todas las heridas, tras la limpieza cuidadosa y exhaustiva referida, que muchas veces requerirá anestesia, bien local o más bien amplia, e identificación de la profundidad y de las lesiones asociadas, la reparación de las estructuras debe hacerse por planos, es decir, de profundidad a superficie, sin dejar espacios muertos, y si se duda de esto, deberá dejarse en un drenaje aspirativo. Las suturas de la piel pueden ser simples, con puntos en U, de colchonero, de aproximación o intradérmicas. La sutura de aproximación se usa cuando existe mucha tensión para que el cierre completo, o cuando la herida está muy contaminada, de forma que es necesario un cierre secundario, ya sea espontáneo o con un procedimiento de ad hoc. Cuando la herida u otra lesión ha producido una pérdida de sustancia cutánea que no puede ser reparada con suturas, se requieren otras técnicas de cobertura como injertos o colgajos. Hay que resaltarlo de otro color, que un injerto es un segmento de piel de diferentes grosores. Un injerto es un segmento de piel de diferentes grosores que, según la lesión, debe repararse, que se extrae de una zona y se coloca en la deficitaria. Los injertos pueden ser de dos tipos: simples o vascularizados. Entonces también vamos a tener a los colgajos. Estos son segmentos de piel que conservan un pedículo y se transfieren en vecindad por deslizamiento o rotación del mismo. Al igual que los injertos, los colgajos pueden ser solo de piel o incluir también la fascia y el músculo. Entonces, el injerto es un segmento y los colgajos son segmentos de piel. Entonces vamos a ver el siguiente subtítulo, que es reparaciones de músculos, tendones y ligamentos. Las lesiones abiertas que afectan a los músculos pueden ser, según el agente traumático, incisas o contusas. Las lesiones abiertas pueden ser incisas o contusas. En cualquier caso, y por ser una estructura contráctil, tras sufrir una lesión, el músculo se retrae. Es prácticamente imposible suturar un músculo debido a su consistencia y contractilidad, ya que la sutura lo desgarran. Por ello pueden hacerse suturas de aproximación a partir de la fascia, y en esto se pueden dar puntos simples en X o los puntos de Kirchner. Suturas de aproximación. ¿Por qué? Porque normalmente las suturas se desgarran. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible suturar un músculo debido a su consistencia y contractilidad. Los ligamentos pueden ser de dos tipos. Pueden ser acintados y pueden ser cordonales. Las lesiones en el centro, en ambos casos, son difíciles de reparar, ya que las suturas suelen desgarrar las fibras y además a los extremos suelen retraerse. Las más frecuentes son las lesiones intrasustancia no suturables, que requieren una plastía para sustituir este ligamento roto. Habitualmente se sustituye por un tendón. Los ligamentos acintados pueden también reinsertarse si la lesión se localiza en uno de los extremos, utilizando suturas transóseas, anclajes óseos de las suturas o grapas metálicas.
Hay diferentes técnicas de sutura tendinosa, como la clásica en hoyos de Bunnell, el margo de Kessler o la técnica de Kleiner. Suelen usarse siempre un material no reabsorbible o, si es reabsorbible, muy duradero. Las reparaciones tendinosas deben seguirse de inmovilización o bien de descargas que permitan una movilidad controlada, evitando la tensión excesiva en la sutura para permitir la cicatrización. Las desinserciones tendinosas se tratan como las ligamentosas, con grapas, osteosíntesis o suturas transóseas. El siguiente tópico es heridas articulares. Las heridas que afectan o penetran en articulaciones requieren una atención especial, por un lado por el riesgo de infección, un ejemplo es la artritis séptica, y por otro por el de la aparición de las rigideces. Toda herida en la vecindad de una articulación debe ser explorada cuidadosamente. La aparición de imágenes de burbujas aéreas en la radiografía hará sospechar esa penetración. Una vez diagnosticada, la articulación debe ser lavada y desbridada de forma exhaustiva para evitar infecciones y asegurarnos de que no queden cuerpos extraños o libres. Tras ello, debe repararse los tejidos por planos. Si el tamaño de la articulación lo permite, se reparará primero la sinovial, luego la cápsula y finalmente el tejido subcutáneo y la piel. Entonces, las heridas articulares son heridas que afectan o penetran articulaciones, como su nombre lo establece, y requieren una atención especial. ¿Por qué? Por dos factores: por el riesgo de infección y por la aparición de rigideces. Entonces, toda herida en la vecindad de una articulación debe ser explorada cuidadosamente. Es decir, toda herida que esté cerca de una articulación hay que explorar toda la zona de alrededor. Hay que revisar en la radiografía si aparecen imágenes con burbujas aéreas que te van a hacer sospechar como médico de una penetración. Entonces, después que tenemos el diagnóstico, la articulación debe ser lavada y desbridada de forma exhaustiva, es decir, de forma muy eficaz. ¿Para qué? Para evitar infecciones y asegurarnos de que no queden cuerpos extraños o libres. Tras ello, tras primero identificar que es una herida articular, después revisar todo el alrededor de la articulación, después revisar a través de la radiografía aparición de imágenes de burbujas aéreas. Luego del diagnóstico, entonces vamos a lavar la articulación, desbridarla para evitar infecciones y asegurarnos de que no queden cuerpos extraños. Y después de esto es que vamos a reparar los tejidos por planos, si el tamaño de la articulación lo permite. El orden va a ser el siguiente: primero, la sinovial, esta es la primera. Segundo, la cápsula y finalmente el tejido subcutáneo y la piel. Primero sinovial, después cápsula y después tejido subcutáneo y después piel. En caso de articulaciones grandes debe dejarse un drenaje aspirativo. En las grandes dejamos un drenaje aspirativo. Se movilizará la articulación tan pronto como sea posible, al tiempo que se valorarán las lesiones asociadas. Siguiente subtema: técnicas para el tratamiento cruento de fracturas. La fijación percutánea. La fijación percutánea, ¿en qué va a consistir? Consiste en la reducción cerrada de la fractura. Entonces, fijación percutánea, reducción cerrada de la fractura. Esa es una F. Mediante manipulación externa con colocación o sin abrir o abriendo mínimamente la piel y tradicionalmente usando las agujas de Kirchner. ¿Qué son las agujas de Kirchner? Son casi siempre de acero inoxidable, de diferentes grosores. Se suelen colocar con un motor que las introduce de forma mecánica. En muchas ocasiones con control radioscópico pueden atravesar los dos fragmentos de la fractura o servir en otras ocasiones como férula interna. Entonces, las agujas o clavos de Steinmann se usan también para colocar tracciones esqueléticas asociadas a un estribo de tracción. Entonces, existen en el mercado muchísimos otros tipos de agujas de materiales bioreabsorbibles como ácido poláctico o poliglicólico. Entonces, esto va a evitar la extracción a la que obligaban las agujas metálicas percutáneas. Entonces, vamos a ver esta tabla.
esta tabla, que es un reencuentro de las técnicas para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Vamos a tener dos técnicas, una cerrada y una abierta, perdón, dos técnicas de reducción, una reducción cerrada y una reducción abierta. Vamos a tener tres tipos de fijación: externa, percutánea e interna. Entonces dijimos que la fijación percutánea consiste en la reducción cerrada de fracturas. Después vamos a tener la interna, tres tipos de fijación: fijación externa, percutánea e interna. Materiales de fijación: el fijador externo, las agujas de Kirchner, los tornillos canulados, los clavos endomedular, las placas y tornillos y los cerclajes. Ejemplo de fractura: vamos a tener fracturas abiertas de tibia, fractura de troquíter, fractura de escafoides, en fin, muchos tipos de fractura. Entonces, la definición de la fijación externa: la fijación percutánea consiste en cerrar de forma en una reducción cerrada, la fractura. Y mientras que la externa, que es esta, consiste en la colocación de un dispositivo que combine la colocación de agujas elásticas o clavos roscados, tanto que atraviesen el hueso como fuera de la piel, de forma que constituyan un todo que proporcione la estabilidad exacta a una fractura. Entonces vamos a tener un concepto, que es la osteosíntesis. Esta es la unión o estabilización de una fractura mediante dispositivos artificiales. Osteosíntesis, unión o estabilización de una fractura. ¿Mediante qué? Mediante dispositivos artificiales. Usualmente van a ser metálicos. Y para esto se van a utilizar tornillos, placas, clavos, cerclajes. Sí, solo esto. Osteosíntesis, unión o estabilización de una fractura mediante dispositivos artificiales. Esto pueden ser tornillos que van a atravesar los dos fragmentos con o sin compresión. Las placas, que van a ser básicamente una lámina metálica con orificios. Los clavos, que son dispositivos lisos, largos y metálicos con secciones muy variables, se van a introducir en la cavidad medular del hueso largo, en la diáfisis, para proporcionar la estabilización o la estabilidad. Los cerclajes o suturas circulares habitualmente son con alambres o materiales sintéticos. Además de ser circulares, los cerclajes se pueden colocarse en forma de 8 para proporcionar un sistema de comprensión entre los fragmentos. Esto se llama un efecto Obunke. Continuamos. La cruentación, palmeración y medularización. Estos términos son los que definen técnicas quirúrgicas óseas que se utilizan para facilitar las condiciones apropiadas para la consolidación de huesos desvitalizados o en ausencia de consolidación. Entonces, el primer concepto es cruentación. Se entiende a la eliminación del hueso escleroso de los extremos óseos hasta llegar a hueso sano pero sangrante. Entonces, la palmerización es una técnica que trata de convertir un esclopón fino, la superficie lisa y esclerosa de los huesos de los extremos óseos, en irregular, a modo de escamas no desprendidas, para de esta manera aumentar la superficie cruenta y estimular la llegada de nuevos vasos. Este es el objetivo. Este es el objetivo de la palmerización. Y a través de aquí van a ser a través de las células osteoprogenitoras. La medularización consiste en reabrir la comunicación entre el foco de no unión y la cavidad medular. ¿Hasta qué? Hasta llegar a una zona con suficiente vitalidad vascular y celular, que sería el objetivo. En el contexto de infecciones óseas, se conocen como osteomielitis, suelen practicarse ventanas óseas. ¿Qué son las ventanas óseas? Vamos a escribirlo aquí, que esto está hablando de ventanas óseas. Es una técnica que consiste en practicar la escisión de un segmento rectangular en el sentido longitudinal del hueso para drenar el contenido purulento.
eliminar secuestros. Los secuestros son fragmentos desvitalizados o necróticos y realizar un legrado o incluso un fresado de la cavidad medular como técnicas de limpieza quirúrgica. Siguiente subtema: técnicas quirúrgicas de partes blandas correctoras, reparativas o preventivas de patología de músculo esqueléticas. Tecnotomías y alargamientos tendinosos. La tecnotomía es la sección de un tendón realizada básicamente ¿para qué? Para corregir rigideces o deformidades. Por ejemplo, la sección de flexores del dedo del pie en garro, en algunos pies ambos en niños o pacientes con parálisis espásticas. En otras ocasiones se realizan alargamientos tendinosos consistentes en la sección del tendón, bien de forma oblicua con trazo largo o en forma de seta, como es el caso del tendón de tricesural del pie equino. Entonces, las fasciotomías consisten en la sección de una fascia muscular. Fasciotomía consiste en la sección de una fascia muscular. Cuadro: terminología empleada habitualmente para referirse a técnicas quirúrgicas de partes blandas. Tecnotomía, sección de un tendón. Fasciotomía, sección de una fascia muscular. Capsulotomía, apertura de la cápsula articular. Capsulectomía, la diferencia es en la I, escisión o extirpación de un fragmento o de toda la cápsula articular, y meniscectomía, excisión total o parcial de un menisco. Capsulotomía es la apertura de la cápsula articular, indicada en drenaje de artritis. La capsulectomía, excisión o extirpación de un fragmento de toda la cápsula articular. Se usa para corregir una rigidez o contractura o facilitar la realización de otras técnicas quirúrgicas. Los trasplantes o transposiciones tendinosas. Un trasplante o una transposición de un tendón es una técnica que se usa habitualmente para paliar lesiones paralíticas, haciendo que el músculo sano supla la función de otro paralizado. Meniscectomías. Se entiende que esta es la escisión total o parcial de un menisco. Las suturas meniscales están indicadas en roturas recientes en la llamada zona roja o periférica, dado que en los 2/3 más centrales el menisco no tiene vasos, de modo que no podría cicatrizar. Técnicas quirúrgicas óseas correctoras, reconstructivas o paliativas de la patología musculoesquelética. Osteotomía. Se entiende toda interrupción en la continuidad del hueso realizada de forma quirúrgica. El objetivo es restaurar la correcta alineación o función de una extremidad o una articulación. Osteotomía se puede realizar en cualquier hueso. Localizaciones más frecuentes son el húmero, ya sea de la localización proximal, distal, radiodistal, o también otros huesos como la pelvis y el fémur proximal, y la tibia proximal y el pie. La artrodesis es la fijación de una articulación por medios quirúrgicos por contraposición a la quinolosis. ¿Qué es la quinolosis? La eliminación de la movilidad articular por otras causas. La artrodesis implica la eliminación de las superficies articulares, la posición de los extremos óseos en cartílago y su fijación, y pueden realizarse abiertas o por técnicas artroscópicas. La artroplastía es un término proveniente de dos palabras griegas: artros, que significa articulación, y plastía, que significa formado o moldeado de algo. Etimológicamente, esto significa una artroplastía sería toda operación quirúrgica que pretende establecer, mejorar, modificar favorablemente una alteración patológica de una articulación. Existen 3 tipos: de excisión, de interposición y de sustitución. De excisión son aquellas que se eliminan uno de los extremos articulares. Su objetivo es eliminar el dolor y conservar la movilidad, aún a cambio de añadir inestabilidad y acortamiento. La de interposición son aquellas en las que, tras regularizarse las superficies articulares, se interpone un biomaterial que facilita el deslizamiento de ambos extremos. Su objetivo va a consistir en conservar la movilidad,
Además de esto, elimina el dolor, pero a cambio produce o aumenta la inestabilidad. Las de sustitución más utilizadas actualmente en cirugía ortopédica consisten en la sustitución de uno o ambos componentes de una articulación. Las más conocidas son de cadera, rodilla y hombro. Algunas complicaciones son la fijación de los componentes, eso es local, y a largo plazo es el desgaste. Otra complicación es la inestabilidad. La infección es otra complicación muy temida. Entonces, el objetivo, recapitulando, de las artroplastías es eliminar el dolor, conservando la movilidad y la estabilidad articulares. Artroscopía y otras técnicas endoscópicas. La artroscopía. Quien lo adaptó fue Takayagi. ¿Cuál es la ventaja fundamental de la artroscopía? Es que se produce una menor agresión local, con una recuperación funcional habitualmente más rápida que las otras mismas técnicas realizadas a través de la artrotomía. Toracoscopía y laparoscopía. Estas técnicas no son de uso habitual. Seguimos leyendo. Técnicas quirúrgicas complementarias de otros procedimientos. Injertos óseos. ¿Se utilizan para qué? Para rellenar cavidades óseas, proporcionando soporte o añadir un estímulo biológico según la circunstancia. Entonces, según su consistencia y tipo de hueso predominante, se clasifican en corticales esponjosos y córtico-esponjosos. Según su procedencia, pueden ser autoinjertos, senoinjertos o injertos alurgénicos. Eso es. Según el lugar de implantación, pueden ser ortotópicos y heterotópicos. Lógicamente, los ortotópicos son la implantación en la misma zona anatómica de la obtención. Aquí tenemos las propiedades de los injertos óseos. La osteogénesis es la capacidad de desarrollo y formación de tejido óseo a partir de células óseas formadoras. Un injerto osteogénico tiene también capacidad de osteoinducción y osteoconducción. Osteoinducción es la capacidad de un material para promover la diferenciación celular hacia la síntesis de la matriz ósea mineralizada. La osteoconducción es una propiedad pasiva de un material o tejido de recibir y guiar el crecimiento óseo por medio de la invasión vascular y celular proveniente del tejido óseo. Injertos de otros tejidos. Además del hueso, pueden utilizarse injertos del sistema musculoesquelético, como son el tendón, el nervio y la piel. Tenemos que un autoinjerto es cuando puede provenir del mismo paciente, en este caso un tendón. Un homoinjerto es cuando proviene de otro individuo donante. En cuanto a los nervios, pueden utilizarse nervios sensitivos. Y el más utilizado es el nervio sural. Los bancos de huesos. Los homoinjertos halógenos de tejidos del sistema musculoesquelético proceden de donantes, individuos de la misma especie, ya sean vivos o cadáveres. Los bancos de huesos y tejidos son los lugares donde se almacenan las piezas para su posterior utilización. Existen bancos llamados domésticos o de pequeños segmentos. Básicamente cabezas femorales y bancos de grandes segmentos. Vamos a tener las conclusiones. Una biopsia es una técnica quirúrgica para obtener
una muestra que permite establecer un diagnóstico. Puede ser abierta o cerrada. Se deben tomar precauciones especiales si se sospecha de una patología tumoral. Las técnicas quirúrgicas sobre partes blandas deben ser lo más cuidadosas posibles para evitar un mayor daño a los tejidos. Existen diversas técnicas de sutura según el tejido que queramos reparar. Los tratamientos quirúrgicos de la fractura son muy variados, desde una aguja percutánea a un clavo endomedular o una placa atornillada. Técnicas como tecnotomías, fasciotomías, capsulotomías son empleadas a menudo en traumatología para el tratamiento de patologías de partes blandas. La artroplastía pretende mejorar una alteración articular. Existen diversos tipos de artroplastía. Una de ellas, la artroplastía de sustitución de cadera, son las más empleadas en la actualidad. La artroscopía es la visualización de una articulación sin abrirla quirúrgicamente. Su uso se ha generalizado en traumatología y cada vez existen más indicaciones terapéuticas y diagnósticas. Un injerto permite sustituir un tejido enfermo por otro sano. En traumatología se emplean injertos de huesos, tendones y de nervios. Aquí el más frecuente es el nervio sural. Luego el capítulo nos muestra algunas imágenes, gráficos y una autoevaluación.